Amados hermanos, muy buenas noches. Es un privilegio de nuevo para nosotros, Eclesía, el grupo de pastores dispuestos a llevar el Evangelio desde San Juan Zacatepeques, agradeciéndoles a ustedes también por la sintonía a través de los medios que ustedes nos sintonicen o nos siguen en el estudio de esta palabra del Señor. Esta noche pues continuaremos con el estudio del Sermón del Monte, como ustedes ya saben, y hasta dónde quedamos la última noche que hablamos y terminamos diciendo de los pacificadores, que a los pacificadores somos llamados hijos de Dios y que debiéramos tener todo el cuidado necesario en cuanto a esto. Pero antes de iniciar, hermanos, queremos orarle al Señor agradeciéndole su ayuda durante todos estos días que estuvimos en descanso, y deseo de todo corazón que ustedes estén bien después de un largo descanso. Pues algunos no descansamos, algunos nos tocó que hacer otras actividades, pero ahí estamos. Ayúdenos entonces a orar desde el lugar donde usted esté. Por favor, acompáñenos a hacer la oración. Nuestro buen Dios y Padre, hoy de vuelta, Señor, a estas grabaciones y el estudio de tu palabra, deseamos, Padre amado, que tú nos ayudes, que tú realmente puedas llevar este mensaje también al corazón de nuestros hermanos, y que pueda ser de edificación para cada uno, Señor, como para nosotros ha sido el estudiar el Sermón del Monte, Señor. Gracias por esa bendita palabra. Hoy nos ponemos en tus manos y deseamos de todo corazón que tu Espíritu Santo sea nuestra guía, sea nuestro maestro en cuanto a la palabra, Señor, y que podamos atesorarlo en nuestros corazones, porque eso es tu mandato, Señor, que atesoremos en nuestros corazones tu palabra. Muchas gracias, Señor, gracias por nuestros hermanos que siempre nos siguen en sintonía y que siguen este estudio de tu palabra, Señor. Nosotros te damos muchas gracias desde aquí, oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Pues decía, hermanos, que lo último que estuvimos viendo fue los pacificadores, y que los pacificadores seremos llamados hijos de Dios, y entonces también eso conlleva una gran responsabilidad. Y también lo que pudimos entender en ese entonces, que cualquier actitud o alguna acción nuestra, hermanos, que lesione la armonía del pueblo de Dios, es una clara desobediencia a las bienaventuranzas que hemos estado estudiando. Pues esta noche nos toca que estudiar o meditar sobre el versículo 10, 11 y 12. Y dice la palabra del Señor: bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan toda clase de géneros de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Qué interesante. Hoy nos toca que ver tal vez la de 3 versículos. Anteriormente lo hemos venido haciendo solo un versículo, y pues esto nos llevará también un largo tiempo. Pero veamos, hermanos, la causa de la persecución según esta palabra. Desgraciadamente, hermanos, somos llamados a vivir en un mundo lleno de prejuicios, de injusticias, de diversas formas de intolerancia. El hombre pecador practica la persecución por muchas razones y diferentes razones, pero casi siempre porque la persona perseguida es percibida como diferente a ellos, no son como ellos. Por el colectivo en medio del cual vive, este factor diferencial, hermanos, puede manifestarse en el color de la piel, va a decir de qué raza somos, pues, en su procedencia nacional, de dónde es, pues, también, en sus costumbres sociales, en su opinión política o en sus prácticas religiosas, es decir, por toda un abanico de causas. Por eso somos perseguidos de alguna manera. Y ven ustedes, hoy estamos ya abiertos a una campaña electoral donde vemos también las diferencias, hermanos, de verdad. Cuando usted revise planillas de los
postulados, a candidatos, se da cuenta la gran diferencia que hay de uno al otro. Cada quien opta hasta por color de piel o raza, qué sé yo. Qué difícil, pero vea, averigüe un poco las planillas de los postulados y se dará cuenta de que hay diferencia, de verdad. Pero y por todas esas causas empiezan las persecuciones. No es por causa del Señor, pero nosotros estamos en sintonía que cualquier persecución que encontráramos en el camino va a ser por causa, dice el Señor Jesús, por causa de mí. En esta bienaventuranza Jesús no está hablando de cualquier clase de persecución, hermanos, sino de la persecución por una de las razones, por causa de la justicia. En el versículo 10 estamos y dice, cuando sois perseguidos por causa de la justicia. En 1 Pedro 3:14 dice también así, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Pero recuerde, si es por causa de Jesucristo. Entonces puede venir cualquier prueba, cualquier situación difícil, pero no podemos amedrentarnos, sino continuar en la causa que el Señor nos ha trazado a nosotros. A estas dos razones podríamos quizá añadir una tercera, y que se encuentra en el capítulo 19 de Mateo y el versículo 12, cuando dice, por causa del reino de los cielos. Entonces, cualquier persecución, por lo que ya hablamos, del abanico de causas que hay, pues tal vez nosotros lo buscamos, pero en este caso dice que nosotros podemos ser perseguidos, pero por causa del reino de Dios. Si es así, sufrir por causa de Cristo no es otra cosa, hermanos, que sufrir por vivir de acuerdo con la justicia de Cristo. O sea, sufrir a causa de nuestra fidelidad al reino de Dios y su justicia. Eso ya lo vimos, o lo vemos también en el capítulo 6 y versículo 33 de Mateo. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. ¿Qué es lo que tenemos que buscar primero? El reino de Dios. Pero vamos a ser perseguidos por esa causa, no por otra causa. Aunque es cierto que algunas veces los cristianos han sido perseguidos por la ética que practicaban y otras veces por la doctrina que profesaban, normalmente no se puede hacer una distinción fácil entre ambos factores. Nadie suele ser perseguido a causa de sus convicciones, doctrinas o creencias, si las aguarda para sí. Pero si empieza a vivir de acuerdo con ella, o es fiel al cometido de predicarla a otro, entonces conocerá la persecución. O sea, si solo usted dice, yo soy cristiano, o yo soy esto, yo soy lo otro, pero si no lo practica, usted no va a tener persecución. Pero cuando ya viva dentro de los parámetros de la vida cristiana, puede ser perseguido. Entonces las personas ya ven ese cambio en usted y entonces empieza alguna persecución, ya sea en contra suya, en contra de su familia, y así sigue. Toda la sociedad tiene su propio concepto de justicia, y si limitamos nuestro comportamiento a las normas practicadas por ella, lejos de ser perseguidos, hermanos, pues aplaudidos. No hay ningún problema, a usted sí lo aplaudimos. Estas son las cosas. Es decir, se trata de la misma clase de justicia de la que nos ha hablado ya en el versículo 6. En torno a aquellos versículos vivimos que Dios colma de justicia al que lo anhela de corazón y que lo hace justificándole en virtud de la obra expiatoria de Cristo y santificándole por la obra de transformadora del Espíritu Santo. Pero en cuanto a esta transformación comienza a tomar cuerpo en nuestra vida, provocando reacciones de persecución. La gente nos ve como diferentes y nos rechaza. Es bueno tener hambre y sed de justicia, pero también
conviene saber que si los tenemos, podemos padecer persecución. La diferencia cristiana es especialmente ofensiva al mundo, hermanos. Y eso puede usted verlo allá en Juan 15:19. O Juan dice, si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo, dice. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo y por eso el mundo os aborrece. Por eso decía, ya cuando ustedes de verdad le ven en la práctica, entonces es aborrecido. Esto resulta sorprendente al creyente, sobre todo el recién convertido, porque el recién convertido cree que cuando ha recibido a Jesucristo en su corazón, ya todo ha cambiado, todo es viento en popa, ¿verdad? Sin embargo, cuando recibimos a Jesucristo de todo nuestro corazón, y lo hemos recibido en nuestro corazón y nosotros queremos vivir esa vida, tenemos muchas persecuciones en la familia, con los vecinos y todas esas cosas. Pero el maestro nos advirtió que es así. Nosotros como creyentes pensamos que las bienaventuranzas tendrían que ser aplaudidas por el mundo entero y que el carácter de Cristo tendría que resultarles atractivo a todos. Pero de hecho, el mundo lo aborreció. Pues recientemente hemos pasado la Semana Santa que le llaman y vimos, tal vez usted se quedó en casa viendo algún video, alguna serie y se dio cuenta de la situación del Señor Jesús, lo crucificaron. ¿Pero por qué? Porque no estaban de acuerdo a la vivencia de Él. Nosotros hemos visto eso, aquel Cristo perfecto, equilibrio entre la firmeza de sus convicciones y la ternura y compasión. En su trato con la gente vemos su rectitud, nobleza, amor, sacrificio y compasión. Y nos cuesta creer que alguien pudiera rechazar tales virtudes. De verdad, cuando usted ve cómo actúa el Señor Jesús en su ministerio y cómo lo rechazaron, cómo lo llevaron a la crucifixión, pues esas son las persecuciones que hay cuando usted cambia de actitud, cuando usted cree actuar muy bien, no se lo aceptan. A él el rechazo se evidenció llevando a crucificarlo. Es así porque todo el que hace lo malo odia la luz, según Juan 3:20. Y porque el mundo detesta todo aquel que le da testimonio de sus acciones que son malas. Y lea conmigo Juan 7:7 y dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. ¿De qué testificó el Señor Jesús? De él, dice, del mundo, que sus obras son malas. Y por testificar de que sus obras son malas, lo llevaron al sacrificio total. Bueno, pero la verdad, hermanos, hemos visto ya los 7 rasgos del carácter del que se describe en las 7 primeras bienaventuranzas. Reciben toda la oposición del espíritu del mundo. La pobreza de espíritu es contraria al orgullo del corazón del hombre. Las disposiciones de llorar, la deficiencia que uno siente en sí mismo frente a Dios, no es bien visto por el mundo, endurecido, indiferente, satisfecho de sí mismo, que es toma las cosas a risa. Un espíritu manso y quieto es mirado como pusilánime o un poco de ánimo, falta de valor de enfrentar a los peligros y dificultades que se le presentan. Condena la lascivia de la carne, la lascivia de los ojos y el orgullo de la vida fue el mundo práctica. Así también el espíritu misericordioso está en contra del espíritu insensible del mundo. La pureza del corazón contrasta con una manera inherente con la hipocresía y el pacificador. No es fácilmente tolerado por el mundo, contencioso y peleador. Así es como la justicia viene a ser
perseguida. Cuando pues la justicia de Jesucristo se manifiesta en nosotros, el mundo nos perseguirá por su causa. Seréis odiados de todo por causa de mi nombre, dice en el capítulo 10 y verso 22. Los incrédulos verán los valores y la vida de Jesucristo en nosotros y nos tratará como lo trataron a él. Un discípulo no es por encima del maestro. Si un siervo por encima de su señor, le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si el dueño de la casa lo han llamado Belcebú, cuánto más a los de su casa, o cuánto más a sus discípulos, cuánto más a nuestros hijos. Entonces, hermanos, debemos dejarlo claro de que nuestra persecución tendrá que ser por seguir a Jesucristo, no por seguir otra cosa, sino por seguir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Continúa con nosotros en esta hora a nuestro hermano pastor José Batz. Por favor, hermano José, para ustedes el tiempo. Gloria al Señor, muy buenas noches en esta preciosa hora. Nuevamente seguimos con el mensaje de la bienaventuranzas y estamos viendo algunos puntos muy importantes para que cada uno de los que hoy nos escuchan y podrán vernos, es una bendición poder trasladarle este tema tan maravilloso acerca de la persecución. Y es ahí donde cada uno de los que hemos conocido al Señor tenemos que ver no solamente el lado hermoso como es la salvación, como son todos las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros, como son las promesas que de algunas ya la hemos saboreado, pero también tenemos que estar dispuestos también a recibir también lo malo que viene a nuestras vidas a través de la búsqueda del Señor. Por eso dice la palabra del Señor de que el Señor nos llamó para ser hijos de Él, pero también el Señor nos hace ver de que en el mundo vamos a tener luchas, vamos a tener situaciones desagradables. Dice este pasaje en el versículo 11, verso 12, dichosos ustedes cuando la gente los insulte, oiga, y los maltrate, y cuando por causa mía los ataque con toda clase de mentiras. Alégrense, estén contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo, pues así también persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Esto da a entender de que los ministros antes, los profetas, todos los siervos antiguos, ellos nunca, pues no fue todo para ellos color de rosa, sino que ellos sufrieron más que nosotros. Nosotros hasta aquí no hemos sufrido nada. Tal vez hemos visto algún gesto que no nos agrada, tal vez hemos visto un mal saludo, quizás eso nos hace sentir mal, pero eso no es nada, mis queridos hermanos. Ellos sufrieron porque ellos fueron insultados, ellos fueron encarcelados, incluso vemos al profeta Jeremías, por eso dice el libro de Lamentaciones, le llaman muchos el libro del llorón, porque él lloraba, él se sentía que el sufrimiento era fuerte, pero el Señor nos deja claro, dichoso, hoy el Señor nos habla a nosotros, sus hijos, y nos dice, dichosos ustedes cuando la gente nos insulte y nos maltrate, y cuando por causa mía los ataquen por toda clase de mentiras. Alégrense, estén contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo, pues así también persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. El Señor se vuelve a los discípulos para aplicarles a ellos mismos estas bienaventuranzas. Y en su discurso deja el uso de las terceras personas para cambiar la segunda y seguir dando preferencias hasta el final del sermón.
Con ellos es como si Cristo les dijera, no piensen que esta bienaventuranza no tiene una aplicación directa para vosotros. No creáis que el seguirme a mí os va a garantizar respeto, riqueza, bienestar. Al contrario, he aquí a poco aprenderéis que el ser discípulos míos os traerá sufrimientos, grandes sufrimientos. La misma multitud que ahora nos aclama se volverá en contra nuestra. Seguir al Mesías comportará al final una gran bienaventuranza, pero de inmediato seréis perseguidos por mi causa. Implícitamente, pues Cristo está siguiendo su costumbre de desanimar a los que pretenden seguirle por motivaciones equivocadas o interesadas. Entonces, como que fuera una paradoja y como que esto se como que lo tomáramos, como que esto, hermano, no tuviera sentido, pero este es el verdadero sentido de la palabra, porque Él mismo nos habla y nos dice que tenemos que sufrir, tenemos que pasar por situaciones delicadas, pero por eso el profeta Jeremías dice que aunque nosotros pasemos por el agua, no nos vamos a ahogar, aunque pasemos por el fuego, no nos vamos a quemar. Ahí Jeremías nos está dando a entender de que vamos a pasar por ciertas cosas. Entonces, por eso el Señor nos habla ahí en el libro de Mateo capítulo 8, verso 18 al 22. Dice: Jesús, al verse rodeado por la multitud, dio orden de pasar al otro lado del lago. Entonces se le acercó un maestro de la ley y le dijo: Maestro, deseo seguirte a donde quiera que vayas. Jesús le contestó: las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro, que era uno de sus discípulos, le dijo: Señor, déjame ir primero y enterrar a mi padre. Jesús le contestó: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. En otras palabras, el Señor les estaba diciendo: yo no tengo dónde, yo no tengo un lugar. Ellos pensaron que el Señor tenía una buena casa, una buena cama, tenía comunidades. No, el Señor les dijo: las zorras tienen cuevas y las aves nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Eso da a entender, mis queridos hermanos, de que esto de poder ver Dios como está Él hoy sentado a la diestra del Padre, sentado en el trono, y le dieron nombre que es sobre todo nombre, y fue declarado Rey de Reyes, es porque es Él en todo lo que pasó, en todos los sufrimientos, fue aprobado por su Padre, y Él ahora goza de lo que un día Él luchó por darnos a nosotros, porque Él no tenía necesidad de venir a la tierra, pero Él lo hizo por cada uno de nosotros. Pero si Él sufrió, nosotros vamos a sufrir también. Por eso nunca, entonces, ni ahora quiso encubrir el costo del discipulado. Él nunca quiso darnos a nosotros y decirnos: no, ustedes no van a sufrir. Él no dijo: no, ustedes síganme, que ustedes, yo por eso morí, pero a ustedes no le van a hacer nada. No. Él mismo dejó enmarcado en la palabra cuando dice: en el mundo tendréis aflicción, pero creed en mí, yo he vencido al mundo. Entonces nos deja también la palabra de que nosotros no vamos a pelear, no vamos a sentirnos solos, no vamos a sentirnos que no tenemos a nadie como Él tenía al Padre, nosotros tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por eso dice mucha gente ahí en Lucas capítulo 14, verso 25, dice: mucha gente seguía a Jesús. Y Él se volvía y dijo: si alguno viene a mí y no me ama, y no me ama más que a su padre o a su madre o a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hijos y a sus hermanos, sus hermanas y aún más que a mí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no toma su propia cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Si alguno de ustedes quiere seguirme,
quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? De otra manera, si pone los cimientos, después no puede terminarla. Todo lo que lo vean comenzarán a burlarse de él, diciendo: este hombre empezó a construir, pero no pudo terminar. O si algún rey tiene que ir a la guerra contra otro rey, ¿acaso no se sienta primero? Oiga lo que dice: no se sienta primero y calcula si con 10,000 soldados puede hacerle frente a quien va a atacarlo con 20,000. Y si no puede hacerle frente cuando el otro rey esté todavía lejos, le mandará mensajeros a pedir la paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no deje todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. El Señor les estaba hablando claramente de que para ser discípulo del Señor tenemos nosotros que dejar muchas cosas. Incluso nos dice que el amar a nuestros padres no significa, hermanos, de lo que él está diciendo, que no los amemos, pero que la prioridad sea el Señor. Por eso remarca la seriedad de lo que está en juego. Utilizas varias palabras que indican la diversidad de formas que la persecución puede tomar. Uno de los puntos es el insulto. En primer lugar, el testimonio vivido y hablado del discípulo fiel provocará que toda clase de vituperios, escarnios, injurias, burlas, sarcasmos. Esto se vio en la vida de Jesús mismo, y le llamaron samaritano y le llamaron endemoniado. Oiga lo que dice Juan 8:48. Los judíos le dijeron: entonces tenemos razón cuando decimos que eres un samaritano y que tienes un demonio. Cuántas cosas le injuriaron al Señor, cuántas burlas, cuántas acusaciones. Oiga lo que dice Mateo 10:24. Ningún discípulo es más que su maestro, y ningún criado es más que su amo. Tampoco pues dudará e insultará a los discípulos, dice Juan 15:20. Acuérdense de esto que les dije: ningún servidor es más que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Y si han hecho caso de mis palabras, también harán caso de las de ustedes. Oiga lo que está diciendo. Dice Juan 7:49. Pero esta gente que no conoce la ley está maldita. ¿Por qué es? Porque practica la gente el insulto, porque es una manera fácil de descalificar a la persona y así no tener que entender lo que está diciendo. El insulto es un escudo barato, fanático, hipócrita, puritano, estrecho de mente. Con tales etiquetas el mundo despacha al discípulo y reduce a broma la seriedad de su mensaje. Varias persecuciones, aunque Cristo no entra en mayores detalles, sino que se limita a decir que os perseguirán. Oiga lo que dice el libro de Mateo capítulo 10, verso 32. Pero recuerden ustedes los tiempos pasados, cuando acababan ustedes de recibir la luz y soportaron con fortaleza los sufrimientos de una gran lucha. Algunos de ustedes fueron insultados, maltratados públicamente, y otros se unieron en el sufrimiento con los que fueron tratados así. Ustedes tuvieron compasión de los que estaban en la cárcel y hasta con alegría se dejaron quitar lo que poseían, sabiendo que en el cielo tienen algo que es mucho mejor y que permanece para siempre. Entonces, lo que nos está dando a entender es de que nosotros tenemos que aprender. Añade esto con otras posibilidades: el encarcelamiento, el ser avergonzado públicamente y la confiscación de bienes materiales por varios escritos de los primeros siglos. Sabemos que en otras formas de persecución sufridas por los sufrimientos cristianos fueron el oscantrismo social, la pérdida del empleo y el trastorno de relaciones familiares y sociales. Para poner en solo ejemplo, en estos últimos recordemos que casi todas las fiestas populares de aquel entonces tenían un contenido religioso que dificultaba la presencia de los cristianos. Las fiestas, los juegos o las actividades del circo se celebraba en homenaje a algún dios, por lo cual aquellos desistían de participar en ellos.
como consecuencias eran acusados por sus contemporáneos de ser antipáticos, aguafiestas y antisociales. Imagínense todo lo que se habla en contra de un verdadero hijo de Dios. Por eso es que muchas veces hasta nuestras propias familias tal vez están en desacuerdo con nosotros de saber de que nosotros no participamos en ciertas cosas, porque sabemos de que la fiesta mundana y todo lo que podemos ver cómo el mundo se mueve ya no es para nosotros. Nosotros somos una generación muy apartada. Por eso dice en 1 Pedro capítulo 2 verso 9, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido, para adquirir en el Señor esa bendición. Hemos sido escogidos, somos una etnia aparte, somos un pueblo apartado para el Señor. Así que en esta noche ha sido un gusto de veras el poder darles este mensaje y poder y pedirle a usted de que nos siga escuchando, nos siga viendo, siga sintonizando este mensaje para la gloria del Señor, y lo invitamos para que nos siga escuchando. Y hoy dejaré el tiempo a nuestro hermano Vicente para que él siga con el mismo mensaje. Muchas gracias. Y hermanos, conforme los textos 10, 11 y 12 de San Mateo, estamos viendo el estudio de la persecución. Hermano Ezequiel nos leía que era por causa de la justicia, por causa de Cristo y por causa del reino de los cielos. Estamos viendo las formas que toman estas persecuciones y podemos ver que otra forma de persecución es la destrucción de la reputación de una persona mediante la calumnia, la mentira y la difamación, y digan toda clase de mal contra vosotros falsamente. En su texto paralelo de San Lucas 6:22, la frase empleada es: desecharán vuestro nombre como malo. Duele mucho cuando la gente nos acusa injustamente de ser malos, pero esta fue la experiencia normal de los primeros cristianos. De ahí que Pedro tenga que consolar a sus lectores diciendo: si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois. De acuerdo a 1 de Pedro, capítulo 4 y versículo 14. Cristo mismo tuvo que probar en su propia experiencia la verdad de sus palabras. Recibió duros e insidiosos ataques a través de las mentiras y crueles insinuaciones de sus enemigos. Por ejemplo, le hicieron comentarios hirientes acerca de la irregularidad de su nacimiento. Dice en San Juan 9:34 lo siguiente: respondieron y le dijeron: tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y lo expulsaron, dando a entender que era un bastardo. De hecho, la calumnia explica en parte la ferocidad de la persecución de la iglesia durante los primeros siglos. Si examinamos la historia de las persecuciones,
veremos que se crea normalmente un ambiente en el cual la violencia es justificada. En base a mentiras y calumnias, así, antes de librarse las persecuciones del primer siglo, corrían rumores acerca del canibalismo practicado por los cristianos. Comían carne y bebían sangre en la cena del Señor. Acerca de su falta de patriotismo, cuando se negaban a rendir culto al César, o acerca de su división de familias, aceptaban la conversión de miembros que son caníbales, si son desleales al emperador y si destruyen familias, puede creer cualquier cosa acerca de ellos. Es bien conocida la calumnia empezada por el propio Nerón, según la cual los cristianos provocaron el gran incendio de Roma. Así pues, la persecución, la difamación y el insulto como que van cogidas de la mano. Notemos bien que el Señor está hablando de difamaciones mentirosas y digan todo género de mal contra vosotros falsamente. Desgraciadamente, algunas de las críticas que el mundo dirige a la iglesia tienen su parte de verdad. Pedro confirma que no habrá recompensa ni bendición para el discípulo que sufre a causa de su propio mal. De 1 Pedro 2, 19 al 20 y capítulo 4, versículos 15 al 16, dice: porque esto haya gracia si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente, pues ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia ante Dios o con Dios, que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida o ladrón o malhechor o por entrometido, pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Esto es un estudio que nos toca a todos, porque de alguna manera sufrimos esta clase de cosas por la causa de nuestro Señor Jesucristo. Pero como dice el texto, que ninguno se avergüence, sino que como tal glorifiquemos el nombre de Dios. Muchas gracias por la atención que nos ha prestado y también gracias a Dios por este medio en el que tanto nosotros como ustedes tenemos esta relación de la enseñanza de la palabra de Dios. Este ha sido el programa de Eclesía de Pastores Unidos para la predicación del Evangelio de San Juan Zacatepeques. Antes de finalizar, vamos a tener palabras de oración, mis hermanos, y esperamos estar en contacto para el seguimiento de este estudio, la persecución. Oremos. Nuestro Dios y Padre Celestial, muchas gracias por darnos esta oportunidad de estudiar tu palabra acerca de la persecución
por causa de la justicia, por la causa de Cristo y del reino de los cielos. Permita, Señor, que cada uno que afrontemos situaciones adversas, que no nos avergoncemos, sino que te glorifiquemos a ti con todo nuestro corazón. Señor, muchas gracias por el estudio de hoy. Esperamos tener la oportunidad de estar con el seguimiento de este estudio de las bienaventuranzas del Sermón del Monte. Muchas gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Mis hermanos, buenas noches y hasta la próxima.